Se viene de los próximos días un nuevo aniversario del genocidio armenio y está con nosotros el doctor Armen Sarkisian, que integra, ahora me va a explicar mejor, el Consejo Causa Armenia del Uruguay. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal? Disculpame, recién te pregunté, pero ya se ve. ¿Armen o Armen? Armen, está Armen. bien. Sí, Armen. pero igual si me dicen Armen no hay problema, igual no me ofende. Pero viene a ser el equivalente a Armando, digamos, no tienen equivalente. equivalente. No tienen equivalente. Está bien. Armen, contame un poco. Primero agradecerles que nos abrieron las puertas a este programa. Digo que para nosotros es relevante el tema de la información, de poder difundir. Si bien Uruguay es un país que el tema es bastante conocido y aparte, ya voy adelantando, ¿no? Que aparte, por si no se sabe, Uruguay fue el primer país del mundo en el año 65 en reconocer el genocidio armenio. Es decir, un poco haciendo punta a nivel mundial. Pero un poco volviendo atrás, agradecer justamente porque cada puerta que se nos abre es importante. Esta es muy importante también, no es por quedar bien. Si estuviese en Estadio 1 diría que soy uno de los ocho. No, pero bromas aparte, pero tenemos que... Tal vez sea insuficiente, pero diría que casi todos los años, si capaz que nos salteamos alguno en la vorágine o andás a ver, casi todos los años ha venido gente de la comunidad armenia y bueno, a veces por ahí se nos traspapela la información y no nos damos cuenta, pero cuando yo vi, había un comunicado y con la producción mismo había un comunicado que se venían los actos de la próxima semana, se nos ocurrió que era importante retomar un tema que, por eso digo que tal vez sea insuficiente, porque es como un genocidio que necesita que se lo pongan los medios más seguido, ¿no? Eso es cierto, además siempre va a ser insuficiente hasta que no haya justicia. Es un tema de que siempre cuanta puerta podamos abrir y encontrar, tenemos que abrirla. Este canal siempre nos recibió, si no ha sido de repente algún año buscador, ha sido el programa de Navidad Misraji también, sí. Que hemos venido gustosos y aparte agradecidos. Y claro, el tema redunda en lo mismo, ¿no? Hace 97 años que venimos reclamando básicamente justicia. Un reconocimiento del Estado turco por el genocidio cometido y la lucha no ha cesado, o sea, son generaciones, aparte siempre la duda, ¿no? Bueno, la generación de mis padres, ¿qué va a pasar con los hijos? Bueno, los hijos continuamos. Hay otra generación más de 20 años que continúa la lucha. Claro. Ahora, una pregunta. Cuando hablamos de 97 años, estamos hablando del comienzo. ¿Eso fue un ciclo de qué año aproximadamente? Aproximadamente del 15 al 23. Y ahí un poco, el 24 de abril fue marcado básicamente por un asesinato de 600 intelectuales armenios en Estambul. Porque aparte es el gran tema que tenemos actualmente, que Turquía niega con distintos argumentos. A lo largo de la historia ha ido variando, una suerte de metamorfosis argumental, que ha empezado desde que el tema del libro de historia no existe, históricamente, pero claro, el mundo le cambió, los medios de comunicación son otros, las redes, la aparición de Internet, entonces el ciudadano turco, al cual nos estamos acusando, tiene otros medios para enterarse. Entonces se cambia la historia y se dice que no hubo un genocidio, sino que fue escaramuzas y muertes en el marco de una guerra, en la cual murieron una parte y otra. Y nosotros estamos convencidos, y muchos países, no solamente Uruguay, porque aparte Uruguay lo votó, el espectro político en su totalidad, y año a año ha habido infinitas instancias parlamentarias, ejecutivo, juntas departamentales, Plaza Armenia, Plaza de Genocidio Armenio. Uruguay ha sido realmente, uno no termina nunca de agradecer lo que significa Uruguay en el tema del genocidio, o sea, el reconocimiento del genocidio. Claro, pero si tuviésemos que explicar cómo fue la historia para quienes no estamos tan al tanto. Sabemos, hubo un genocidio, lo reconocemos como tal, Turquía no lo reconoce aún hoy. Eso es un hecho. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Armenia existía como país independiente? Armenia era parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano. El tema es que el Imperio Otomano durante 500, estaba llegando al fin de sus 500 años de dominio, empezó a perder propiedades territoriales en Europa occidental, el imperio se fue en franca reducción y bueno, después surgieron los temas internos, ¿no? Primero el tema del chivo expiatorio, de quién tiene la culpa, porque aparte el movimiento interno siempre presiona. Por otro lado, Turquía empieza a mirar hacia el este, porque ya en el oeste ya no le quedaba demasiada propiedad, entre comillas, y la presencia de 2 millones de armenios, un pueblo armenio, era una molestia para los planes del panturquismo, con los cuales hoy sigue soñando. O sea, Turquía sigue soñando con un gran imperio del panturquismo que se extienda desde Estambul hasta el Asia Central, contando con los países turcófonos de la zona. Armenia sigue siendo un obstáculo en la zona, ¿no?
sigue siendo una piedra en el zapato, y la diáspora seguimos siendo una piedra en el zapato, porque también todos los diaspóricos somos descendientes del genocidio. O sea, no hay en la diáspora, aquella, no la diáspora actual que también hay, pero no hay en la diáspora, y hablo en mi caso y todos los que estamos, alguien que haya tenido un tío abuelo o alguien que haya sido masacrado en la guerra. Porque cuando aparte se dice, la diferencia cuando se dice de que, bueno, un genocidio es algo que es organizado, perpetrado, a diferencia de una matanza que puede ser más que una guerra. Una deportación, hasta el desierto de Siria, de millones de armenios. Mandás a la deportación a, sobre todo, mujeres y niños, sin comida, sin medio de transporte, evidentemente, porque le argumentan de que fue para salvarlos a los armenios. Si vos mandás una deportación, una caravana, sin comida, a rayo del sol, era mandarlos a la muerte casi seguro. Era directamente matarlos. O sea, los que llegaban, los poquitos que llegaban al desierto, iban muriendo por el camino. Y cuando se dice que algunos ríos se llenaban de sangre, no es una metáfora. Y la gente mataba y tiraban al río. Hay gente que se suicidaba, además. Las caravanas eran insoportables, sin comida, sin agua, seguido por soldados turcos. 1,5 millones murieron sobre una población de 2 millones. De 2 millones. Y muchos pudieron escapar, en el caso de mis abuelos, que por eso estoy acá presente, a Líbano, a Siria, a Irán, a la Armenia actual, depende un poco de la zona en que estuviesen localizados viviendo, que huían, pero la gran mayoría de los diaspóricos de esta zona somos venidos, la gran mayoría, previo pasaje por Siria y por el Líbano. Son 2 millones que había en Turquía, digamos, que fueron víctimas de toda esta historia. ¿Cuántos armenios, sabe cuántos armenios había en el mundo en ese momento o eran todos esos? No, había pero básicamente había una gran población en Ucrania, había una migración grande, hubo cuando cayó el reino de Aní, esto es un tema de historia, pero en el siglo XI, que también, cuando cae ese reino, gran parte de la población emigra vía oeste, pasando por Ucrania, donde se establece una gran comunidad que hoy existe, y terminan muchos en Polonia, una comunidad que en un momento tuvo también un número muy importante, pero la diáspora, digamos, la gran diáspora es a partir del genocidio. Hoy hay una diáspora tal vez económica, como pasa en muchos países de la ex Unión Soviética, que emigran por razones, pero de hecho hoy somos más armenios fuera de Armenia. ¿Cuántos se estima? Y que se estima más o menos que a nivel mundial somos 7, 8 millones. En Armenia habría 3 millones. Pero, por ejemplo, en Rusia hay más de 1 millón, 1,5 millones. En Estados Unidos hay 1 millón. En Francia 500.000. ¿En Turquía hay armenios? Hay 50.000. ¿Y cómo viven? Viven en Estambul con derechos recortados. De hecho, yo quería justamente nombrar. Se habla de que el asesinado, 1,5 millones más uno, fue el periodista Hrant Dink, que es un hecho de repercusión mundial, director del diario Agos, diario armenio que se publicaba en Turquía, que fue asesinado en la calle por razones políticas. Como siempre, se captura al testaferro, de alguna forma el ejecutor material del hecho, bueno, se lo condena, pero en definitiva es parte de un plan, porque nadie va... ¿Eso cuándo fue? Y fue hace 3 años, 2008. En estos 97 años, diferentes gobiernos habrán pasado por Turquía, no ha habido ningún tipo de acercamiento, reconocimiento, nada. No, porque lo último, incluso lo que tuvo mucha difusión hace cuestión de 3 años, fueron famosos protocolos. El ingreso de Turquía a la Unión Europea. Digo, claro, el tema que también se nos acusa de que nosotros nos oponemos a que Turquía ingrese a la Unión Europea. No es un hecho de que nosotros nos oponemos los armenios. La Unión Europea estableció ciertas condiciones para el ingreso de Turquía. Pero no solamente, nosotros somos el ombligo del mundo. O sea, el tema de genocidio y la falta de libertades afecta a pueblos como el kurdo, una nación que tiene 60 millones de habitantes, dispersa entre Turquía, Irán, Siria e Irak, que es donde ha tenido un poco más de autonomía, que no pueden hablar kurdo en Turquía. Viven en Turquía, no pueden hablar kurdo. Hay en Israel, creo, también kurdo. También hay, en Armenia hay algunos también, que también Armenia tiene su escuela, su radio, su periódico. Y la comunidad armenia cuando está pidiendo, o sea, específicamente, pide el reconocimiento de Turquía a que existió genocidio. Que existió un genocidio que fue perpetrado por el gobierno turco. ¿Es eso lo que está pidiendo? O sea, ese es el objetivo. Y una vez que se logre, digamos, a qué se llega o qué es lo que siente esa comunidad, ¿es eso y nada más? En principio creo que lo principal es decir reconocimiento, es decir, bueno, acá se hace... Casi como pedido disculpas, digamos. Decir, bueno, fuimos nosotros, cometimos un genocidio. Como pasa con los alemanes y el pueblo ojalá judío. Tuviésemos un Nuremberg nosotros, que nunca tuvimos. Un Nuremberg también. Ojalá también. Alemania reconoció, pero aparte es un tema de que hoy en día, justamente hoy mencionaba... Sí, igual por edades no hay a quién llevar ante el banquillo. Claro, no hay allá, pero por ejemplo, el Estado uruguayo hoy reconoce, en el caso muy concreto, hace poco tiempo, que fue responsable de la desaparición de
De Macarena. De Macarena. No, sí. Bueno, pero creo que nadie se siente... De su madre. Digo, pero yo creo que nadie... acá no hubo una catombe, acá no hubo una catástrofe porque Mujica dijo el Estado uruguayo fue responsable. Entonces digo, si el Estado turco, hoy, actual, es heredero del Imperio Otomano, porque así está, ¿visto? Lo que debería decir, pero aparte por el bien de su propio pueblo, porque aparte que en los libros de historia no estuviese presente el tema, que bueno, hoy las redes sociales, hoy la internet, la gente se entera, la gente lee porque le interesa su pasado, a los turcos les interesa su pasado, y a ellos mismos no les gusta cargar con esa culpa que dicen, ¿qué tenemos que ver nosotros con un genocidio cometido hace 97 años? Tal vez sea hasta sano para los propios turcos, que el gobierno diga, bueno, y sacarse un problema encima, un problema no, de alguna forma la carga seguro encima. Lo que decía un poco, lo primero es decir, bueno, que hubo un reconocimiento del genocidio. Después se hablará de que Turquía usurpó territorios, porque en el año 21 se firmó el famoso tratado de Sèvres, que firmaba parte con la anuencia de las grandes potencias, en la cual se adjudicaba a Armenia un territorio que era más del doble del actual. Luego, ya bajo Armenia, bajo dominio soviético, se firma otro tratado en el cual se olvida eso, y esos territorios pasan a manos de Turquía. Entonces, también, después vamos a... Porque no es un tema que hay gente que dice, no, hay que estar reclamando la casa. Yo también digo, sí, a mí no me interesa reclamar la casa de mis abuelos. Sí, pero hay un territorio que es armenio históricamente, donde hay miles de iglesias en un país musulmán, porque decimos también, hay países en Armenia, hay mezquitas, 2. Es decir, hay muchos países musulmanes que tienen iglesias, 3 o 4, como signo de tolerancia religiosa, pero es muy difícil que en un país musulmán haya 1.500 o 2.000 iglesias. Algunas todavía en pie, otras en ruinas. A lo largo de toda la Anatolia, todo el este de Turquía está lleno de iglesias de Armenia. Evidentemente armenios vivieron, cristianos vivieron. ¿Y cuál es la convivencia entre armenios y turcos? Es muy complicada hoy. Porque tanto a nivel de las escuelas armenias de Estambul, están muy limitadas. Prácticamente fuera de lo que es Estambul no hay armenios. O sea, desaparecieron. Se puede decir que no hay, o que hay algún caso disperso, pero básicamente la comunidad de Estambul, la cual tiene su derecho muy limitado. Sí, la profesión religiosa está limitada, las escuelas también, el tema de aprendizaje del armenio. Hoy en día la generación que continúa la mía, digamos de 20 y pocos años, un porcentaje bajísimo habla armenio. Cuando hace unos años, porque se ha perdido la tradición, si en la escuela no se enseña adecuadamente, el idioma se va perdiendo. Pero estamos hablando de una población de 50.000, en un mar de 70 millones de personas. Y este de un imperio, de un país muy poderoso, que en el marco de esta teoría de política negacionista pesa, hace lobby, pone plata. El hecho más claro fue con Francia. Francia es otro país que ha reconocido el genocidio armenio en el 2001, en la presidencia de Chirac. Y hace poco tiempo el Parlamento votó una ley al mismo estilo que hay con la negación de la Shoah, del holocausto judío, una ley que penaliza el reconocimiento del genocidio armenio. Que penaliza la negación. Perdón, que penaliza la negación. Como complemento a la ley que reconoce el genocidio armenio. El Parlamento la vota, pero el Comité Constitucional empiezan idas y venidas, y la presión turca se hizo sentir. Amenazó con cortar las exportaciones, que no comprar más a Turquía, no comprar armamento, expulsar o limitar actividades de empresas francesas dentro de Turquía. Son cifras multimillonarias. Y bueno, creemos que eso tuvo una influencia decisiva. ¿Sí? Porque es una lucha desigual. Es un país como Armenia, pobre, pequeño, sin mucho recurso, contra una nación poderosa como Turquía, situado estratégicamente, aliado a Estados Unidos, miembro de la OTAN, aliado estratégico de Israel, que Israel le vende armas. No es un tema contra el pueblo israelí, es un tema del gobierno. El gobierno ha dicho, digo claramente, no lo digo yo, de que son amigos de Turquía y hay compromisos muy fuertes con los cuales mantiene. Entonces, la ubicación de Turquía es estratégica, lo fue en la guerra de Irak, lo puede ser eventualmente una guerra contra Irán, que tanto se está hablando, maneja costas en el Mar Negro, tiene la llave del Mar Negro, costas en el Mediterráneo, no es cualquier país. Y Armenia cuenta con un país muy pequeño y la diáspora que mantenemos una lucha, no solamente el 24 de abril de cada año, una lucha todo el año, permanente. Es desigual, pero no nos desanima. No nos desanima. Porque creemos que en algún momento tiene que haber justicia y creemos que si en su debido momento este genocidio se hubiese reconocido, tal vez otros genocidios no hubiesen sucedido. La frase de Hitler, muy famosa, de que maten niños, y dice, ¿quién se acuerda hoy de los armenios?
Claro, Sí, hubo sí, impunidad. se usó como base. La impunidad en cualquier ámbito. Lo da que había lugar. pasado con los americanos, entonces se pasa cualquier Y cosa. si viene Gorsi y me pega y yo no hago nada, y si Gorsi dice, yo le pego de nuevo. Y si Gorsi me roba, no tengo mucho para que me saque, pero igual, me roba algo, la camisa, Seguro. y no pasa nada. Y capaz, Eso quiere decir que se puede. capaz que dice Gorsi, mañana robo el pantalón, mañana robo los zapatos. Por eso es muy importante cuando se maneja todo el tema de la memoria y de... Y aparte, claro, nosotros Además como... se puede recomponer relaciones, porque fíjense ustedes, la relación excelente que hoy existe entre Alemania e Israel, por dar un ejemplo, sería irreconciliable en cualquier otro contexto, solamente partiendo fundamentalmente de la base de que alguien dice, está bien, esto fue un desastre, y ahora son amigos. O sea, seguramente Armenia y Turquía, si hubiese un paso del lado de los turcos, a la larga terminaría... Mira, acá me mandan un mensaje. Sí, Dice, sí. en el Festival de Cinemateca dieron una película turca, La Huella, que muestra a una anciana armenia que quiere que la entierren en su pueblo. Viven en Estambul y para poder enterrarla a su hijo y su nieto terminan llevando el cajón a pulso por la montaña para cumplir con el deseo de ella porque no los dejan pasar patrullas armadas turcas. Es terrible y muy buena la película. O sea, hay una interrelación. Si vivían en Turquía 2 millones de personas, es decir... La pregunta es, ¿qué pasó? Hay todos los motivos, pero hay todos los motivos para poder tener cariño en lugar de estar peleados. Sí. Pero aparte, claro, cuando hoy mencionaba justo el tema de los protocolos, ¿no? Famoso de que establecimiento de relaciones diplomáticas entre Turquía y Armenia, que Armenia tiene interés, ¿cómo no? ¿Por qué no? Pero ¿qué pasa? Turquía ponía condiciones. Entre ellas que el tema genocidio no se habla, primero, reconocimiento de las fronteras actuales, lo cual Armenia dice, bueno, no, hay un tratado internacional que hay que cumplirlo, que no se ha cumplido. Por otro lado decía, bueno, no, genocidio no se habla más, pasamos el tema a una comisión de historiadores. Pero decir, el genocidio es incuestionable y existió. Y hay hasta imágenes, hay fotos, hay Hay, películas. y aparte los gobiernos documentación. no son tontos de jugarse, pero aparte por ejemplo el caso de Estados Unidos, que cada candidato presidencial promete y después no cumple, pero cada estado de los Estados Unidos ha reconocido. El caso de California es el más paradigmático, que bajo el gobernador, bajo Arnold Schwarzenegger, que lleva, no solamente hace una recordación, decreta la semana del genocidio armenio. Es decir, no es tonto. Si nadie sale a hacer una cruzada en contra de intereses de un país tan poderoso, ¿por qué no? Exactamente. Entonces, el otro hecho. Entonces, Turquía pone condiciones. Comisiones historiadores, no estamos de acuerdo. Hubo genocidio. Empezamos a discutir sobre esa base. Otro hecho, por ejemplo, había un monumento a la amistad en Gars. Gars es una ciudad histórica armenia, donde hay iglesias armenias, donde hay todo un legado, que está en territorio turco hoy. Y hay un monumento a la amistad, 35 metros, el gobierno mandó demoler hace cuestión de meses. Porque era feo, porque estéticamente no era. Incluso el arquitecto se sintió el escultor y arquitecto. Gratuito. Manifestaron. O sea que después de tantos años sigue entonces Continúa. Hace 3 meses. La gobernación de Diyarbakir, que es una zona de básicamente habitantes kurdos, el gobernador dijo, vamos a reconstruir una iglesia armenia, la más grande de todo el este, de la zona este, cristiana, una iglesia armenia de esa ciudad. Financiada con aporte de armenio al exterior, bueno, se reinauguró la iglesia, se hizo un oficio religioso, pero después, de origen armenio, ciudadanos turcos, musulmanes, que descubrieron con el tiempo, no sabían, que eran armenios, hicieron una conversión religiosa, pero tuvo que ser a puerta cerrada, porque si se enteraba el gobierno turco quiénes eran declarados apóstatas. O sea, dentro de Turquía no hay libertad religiosa tampoco. Te quería hacer una pregunta muy mundana para tratar de entender. Si las puedo responder. Para entender Yo no soy historiador. No, esto soy odontólogo y soy militante de la causa es tan armenia. sencilla que puede servir para entender cómo se llevan. Si tuvieras una hija en edad de casar, si viene un muchacho turco y te pide la mano de ella, ¿le decís que sí? Es complicado porque tengo que barrer todo esa... Las heridas no es tan sencillo. Porque con eso en resumís principio cómo se hay llevan. matrimonios mixtos. De hecho también... mixto decís armenio con no armenio, pero... No, también, por ejemplo, el tema también está vigente el conflicto en Azerbaiyán, con una guerra, que hubo un cese al fuego, de hecho en el año 94, que continúa por la pelea por un territorio armenio, históricamente armenio, Karabaj, Nagorno-Karabaj o Artsaj, en armenio, que en el año 23 Stalin decide, para congraciarse con la comunidad musulmana, entregárselo a Azerbaiyán. Se generó una lucha, un conflicto, una guerra, ya de proporciones importantes, y que aparte, ¿qué pasó? En el marco de Unión Soviética, los azerbaiyanos, étnicamente son primos de los turcos, y su idioma también es muy emparentado con el turco. Había cantidad de matrimonios mixtos.
Y bueno, la situación de guerra llevó a que hubiese partición de familias, que hubiese también... Sí, pero eso fue en el pasado. Yo te pregunté en el presente. No me contestaste igual. Pero igual hay problemas ahora. No, si me decís que estoy evasivo, tal vez sí, porque no tengo una respuesta para darte. Yo creo que lo normal sería, bueno, si esta persona... Aparte, la hija no le va a pedir permiso, ese es el punto, claro. Jorge. A él puede no gustarle. Mi hija tiene 5 años. Pero cuando tenga 25 no le va a pedir permiso. Pero aparte, pero desde la evasiva partimos de está latente la herida, ¿no? A una persona, o por lo menos un padre va a pensar en una persona como yerno, que sí, que tenga los valores que uno tiene, ¿no? Los valores de respeto, digamos. Y por supuesto que reconozca el genocidio. Eso es como el ABC. Que diga mi gobierno, yo no tengo nada que ver. Como muchos turcos hoy lo dicen. Claro. Intelectuales turcos. Dicen, fue el gobierno que yo no tengo nada que ver. No me acusen a mí. Sí. Pero también el gobierno tiene que lavar esa mancha de alguna forma. Porque también está involucrando a 70 millones de personas. El tema del odio, hasta cierto odio, si se quiere, que hay, existe. Porque a veces también uno se levanta un poco... incluso de los movimientos que fueron, llamados terroristas de Armenia en la década del 70, del 80, y a veces un poco la gente se cansa. Yo no lo cuestiono, yo cuestiono el método, yo no sé si no haría lo mismo, si francamente, porque decir, bueno, en esta lucha tan desigual, y optaron por medidas que son atentados y asesinatos de diplomáticos turcos, decir, ¿hasta qué punto yo puedo cuestionarlos? Entonces digo, tenemos una historia que la hacemos prácticamente hablando de temas de genocidio. Bueno, después uno se integra a la lucha, es decir, la lucha pacífica, ¿no? A la militancia por esta causa. De hecho, hoy vine desarmado. Claro, pero el no reconocimiento va generando como un silencio, un no traje ni una resentimiento. granada, no traje un arma. Pero no es sencillo el tema, porque a veces el reclamo nuestro racionalmente es de justicia. Pero también hay un sentimiento interno que es bastante complejo, que por eso es necesario, por eso es indispensable que sea ya, que el gobierno diga, bueno, acá hay un genocidio, vamos a reconciliar, pero el primer paso es reconocer el genocidio, después no podemos tratar más nada, avanzar, si no hay un reconocimiento. Mira, justamente con el actual gobierno turco me parece que las cosas no son fáciles porque tú manejabas esa, digamos, alianza estratégica que puede haber con Israel y ya está en alfileres porque el gobierno actual turco todo lo que hace es contra también Israel, pero es verdad también que Israel como país no a través de esa alianza estratégica no se ha animado a reconocer el genocidio. Sí lo han reconocido prácticamente todas las instituciones judías que existen en el mundo, pero el Estado de Israel como tal no lo ha hecho y el argumento que da es el único país musulmán con el cual no tenemos guerra. Entonces claro. Dice, no, vamos a normar lío acá en esto. Claro. Pero todas las instituciones judías que son muy fuertes y a nivel mundial, todas han reconocido y siempre creo que hay diálogo. No, incluso el gran rabino de Israel, la autoridad máxima, reconoce el genocidio armenio. Por supuesto. Estuvo en el monumento a los mártires, a las víctimas de genocidio, presente y dijo hubo genocidio. El tema, lo que yo siempre digo, que los países no tienen amigos, tienen intereses y a veces... Amigos en los pueblos y los pueblos no quieren la guerra. O sea, que quien quiere guerra es pero el que vende armas. Tampoco le dicen que sí enseguida a la hija. Tampoco le dicen que sí enseguida a la hija. Bueno, pero hay que estudiar el yerno primero. Por eso. Usted también, vos también, si viene el yerno, primero quiere saber las credenciales. Pero no le va a preguntar. A mí no van a preguntar. Nada, a mí mi hija no me va a preguntar. Permiso. No me va a preguntar. Cambiemos un momento de tema. ¿Qué hay a partir del martes que viene? Yo tengo acá, no sé si lo tenés en memoria, lo digo yo si querés. ¿Lo decís tú? No, está bien. Yo tengo acá que el martes en la Plaza del Genocidio del Medio va a haber un acto de homenaje. ¿Dónde es la plaza? Es al lado de la Plaza de la Bandera, enfrente de Tres Cruces, porque usualmente se hace en la Plaza de Independencia, pero está en reparación del mausoleo. Y no también está en reparación ahí, ¿no? Sí, pero bueno, esa plaza, hay un lugar, pedacito de la plaza lo dejaron libre. Che, y ¿cómo se está construyendo? Porque está todo en reparación. No es la plaza de Armenia, ojo. No, es la plaza de genocidio armenio. La plaza de reconocimiento. Es enfrente a Tres Cruces, al lado de la Plaza de la Bandera. Sí, perfecto. Ahí va a haber un acto de homenaje a la 1 de la tarde el próximo martes con una colocación de ofrenda floral. Lo vamos a recordar de vuelta el lunes para que la gente lo tenga presente. A las 19 horas un acto central en la antesala del Senado del Palacio Legislativo, un acto académico. Van a hacer uso de la palabra el vicepresidente Astori, el presidente de la Cámara de Representantes Orrico, el miembro del Grupo de Amistad Interparlamentario Rubén Martínez y por el Consejo de la Causa Armenia en Uruguay, Rafi Unanian. Sí, correcto. Y el viernes que viene, el otro viernes, 27 a las 18:30 desde la Universidad de la República hasta la Intendencia, convocado por los jóvenes armenios en Uruguay,
y un montón de instituciones, todas armenias, por lo que veo, van a hacer una marcha, ¿no? Una marcha. Una marcha de la universidad hacia la explanada el próximo viernes. Lo vamos Se a viene recordar. realizando hace unos 4 años más o menos una marcha, Bien. con mucha gente. Ahí va. Y por último, el domingo, la Iglesia Apostólica Armenia, luego de la misa, ¿cómo se nombra esto? ¿Cómo es? Surp Nerses Generali. Gracias. Luego de la misa solemne, homenaje ante el Monumento de Mártires y Palabra de los Jóvenes, el Consejo de Causa Armenia también convoca a todos a estar presentes ahí, eso ya va a ser el domingo. O sea, es una semana de muchos eventos, acá en Buscadores prometemos... Hay otros darnos eventos cuenta también, cada uno. claro, hay otras instituciones armenias que también realizan eventos que no me llegó Está bien. la nota de las actividades. ¿Cuántos armenios calculan que hay en Uruguay o Se descendientes? calcula entre 12 y 15.000, 12 y 15. más o menos. Una comunidad activa, con bastante participación, además. Presencia. Varios clubes, muchos El otro jóvenes. día, te cuento como anécdota, el otro día en el homenaje a las chiquilinas del fútbol femenino que clasificaron al Mundial Sub-17, Sí. que va a ser en Azerbaiyán, Sí. para que vean que no es cosa del pasado, lo de Azerbaiyán, Lilian Kechichán, cuando ella usó la palabra como viceministra de Deporte, de Turismo y Deporte, dijo, a pesar de que no me cae en gracia que sea en Azerbaiyán, dijo, por los temas que tiene con mi Armenia, dice, estamos muy contentos de que Uruguay esté clasificado, pero esto es un tema, ¿no? Genera todo un tema. Lo entiendo perfectamente. Y aparte, Yo además es quiero, una que zona- quiero que sepas que yo con mi pasaporte, por el solo hecho de tener sello, de haber ido alguna vez a Israel, no puedo entrar a casi 45 países de África y Asia que son musulmanes. O sea, no puedo entrar. O sea, si yo me presento por haber estado sellado. Empezando por Siria, no puedes entrar. Ni que hablar que no. No, Con o sea, Egipto y Jordania sí, porque se firmó la paz, que es lo que yo digo. Se arreglan las cosas. Lo que Con pasa es que Egipto se además- arregla, con Jordania se arregla, y en los otros 45 no puedo ir. Claro. Si tengo que ir a Arabia Saudita porque hay un mundial, ha habido partidos de fútbol con la selección uruguaya, yo no puedo ir. Tenés que Armenia sacar puede pasaporte ser, nuevo. Sergio. Sí, señor, en Israel en Israel, si usted va a Israel mañana, le propone sellarle afuera, en un papel, para que usted pueda... Armenia puedes ir, Sergio, y vas a ser bienvenido. No, por supuesto que sí. No tenés ningún problema. Será un gusto estar en Armenia y bueno, en Jerusalén, en la isla, en la ciudad vieja, Sí, hay un barrio. está el barrio armenio que es espectacular. Sí, lo he recorrido más de una vez. Custodiado aparte por el patriarca de Jerusalén. Además, Absolutamente, el barrio armenio de Jerusalén es espectacular. He comido ahí, he hecho algunas compras también. El tema culinario siempre subyace en el tema armenio. Exactamente. Siempre subyace. Sí. la Y a mí Jesús, ¿no? personalmente Sí. A también. mí también. Gracias, Armen, por estar aquí. No, gracias a ustedes, realmente fue un con gusto nosotros. y muy bien recibido. Bueno, y y- bueno, muy cómodo además No, estar con ustedes. y como siempre, estamos acá a la orden para Sí, yo que sé nos que sí que comuniquen ha lo sido- que sea. Bueno, ¿Vale? muy amable. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Rápido la pausa, ¿no? Porque si no nos da el tiempo. Dale, pausa y ya venimos.